por sus historias, por cada una de sus metas logradas, por el cariño y el amor que nos dan. Es momento de que les demostremos nuestro agradecimiento. Comienza la etapa 1 de la vacunación contra el COVID-19. Actualicemos los datos de nuestros adultos mayores de 80 años. www.famisanar.com.co. Buenas tardes, porque ustedes lo pidieron. Durante este mes vamos a responder todas sus preguntas y dudas sobre COVID-19. Hoy en nuestro programa Hablando con tu experto Famisanar conversaremos sobre las renombradas cepas del COVID-19. Comencemos. Bueno, les cuento que el equipo de Famisanar EPS y los planes de atención complementaria se han unido para responder todas sus preguntas sobre este tema. Y en esta oportunidad estoy feliz de recibir a la doctora Ana María Rincón, médico epidemiólogo, líder del equipo COVID de Famisanar EPS. Doctora, bienvenida, qué placer tenerte con nosotros. Doctora Laura, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo este espacio con ustedes para que charlemos de un tema de tanta trascendencia en estos días como es todo lo relacionado con la COVID-19. Así es, para todos los que nos acompañan, recuerden que seguimos con nuestra campaña de actualización de datos para vacunación. Entonces, en el chat dejaremos el link para que puedan ingresar. Gracias a todos por participar y no olviden formular sus preguntas a través de nuestro chat y al final dejaremos un espacio para responderlas. Bueno, Doc, entremos en materia. Durante este último trimestre, los medios de comunicación, el gobierno y pues los equipos científicos han mencionado sobre la presencia de variantes de COVID-19 provenientes de Brasil, Reino Unido, Sudáfrica y Japón. Esto ha desatado una cantidad de interrogantes ante la posibilidad de enfrentar una nueva cepa de virus. Antes de entrar en detalle, Doc, mencionemos cuál es la diferencia entre una cepa y una variante. Claro que sí. Bueno, ustedes estarán escuchando esas palabras en muchos escenarios y que se usan como sinónimos. Realmente no hay un consenso universal aún sobre la diferencia de los términos más en relación a los virus, pero pues me gustaría hacer como una pequeña analogía para que todos podamos entender y todos tenemos un código genético, los seres humanos, las bacterias, los virus. Ese código genético que no vemos a simple vista, digamos, entre los seres humanos es compartido en una alta proporción, un alto porcentaje. Sin embargo, externamente tenemos algunas características que nos hacen diferentes unos de los otros. Lo mismo sucede en este caso con los virus. Entonces, los virus para sobrevivir en el tiempo se van replicando, es decir, que van haciendo copias de sí mismos y durante este proceso de copiado pueden sufrir algunos cambios. Entonces, así como en el transcurso de la vida nosotros podemos tener algunas marcas, algunas cicatrices que nos pueden surgir por algún evento, pasa lo mismo con los virus y pueden tener unos cambios puntuales que se llaman mutaciones y son cambios específicos. Cuando durante el copiado de los virus se acumulan un cierto número de mutaciones, esto se denomina una variante. Ya tiene un conjunto de mutaciones común y que se hace tiene una característica diferente. No necesariamente las variantes hacen que el virus sea diferente por fuera, digamos, en su estructura, en su comportamiento, puede que hagan cambios o pueden que no. Entonces, cuando hay un cambio significativo, estas variantes son lo suficientemente importantes como para que el virus cambie su comportamiento.
cambie su velocidad de propagación, cambie la respuesta inmunológica que genera en los seres humanos o en los individuos que infecta, podría denominarse una nueva cepa. Entonces, por ahora, digamos que podríamos hablar de variantes, que son las que estamos viendo y oyendo en medios de comunicación masivos. Gracias, Doc. Mira, una preocupación muy grande de todas las personas es la nueva sintomatología que se cree pues que estas variantes van a desencadenar. ¿Qué nos puedes hablar específicamente sobre los síntomas? Bueno, hasta el momento todas las variantes nuevas que han venido surgiendo y que se están monitoreando en todo el mundo son objeto de estudio. No hay cambios significativos en la sintomatología hasta el momento. Los síntomas se mantienen comunes y ante los cuales debemos estar todos alerta, por supuesto, para tomar acciones inmediatas. Entonces, no está de más que recordemos rápidamente, doctora Laura, los síntomas de la COVID-19 generales, que son el dolor de cabeza, la fiebre, el dolor de garganta, la tos, la dificultad para respirar. Digamos que cuando tenemos cualquiera de estos síntomas, debemos estar muy alertas y aislarnos inmediatamente. La gran mayoría de los casos de COVID-19 son leves, como lo sabemos muy bien, pero hay un porcentaje que puede llegar a ser hasta el 20% de casos que se manifiestan con mayor severidad y que requieren acudir a unos servicios de urgencias. Cuando estamos en casa con sospecha o con confirmación de COVID, es importante que estemos atentos a los signos de alerta que nos indiquen que debemos pedir ayuda. Entonces debemos estar monitoreando si llegamos a tener fiebre persistente, una temperatura de 38 grados durante 2 días o más, a pesar de estar tomando acetaminofén, por ejemplo, o si tenemos dificultad para respirar, si tenemos dolor torácico, si tenemos los labios morados, las uñas moradas. Estos son signos de alarma ante los cuales debemos acudir a un servicio de urgencias. Es importante también que dentro de nuestro kit básico de nuestra casa tengamos elementos como un termómetro. Todos debemos tener nuestro termómetro en casa y en la medida de lo posible, si podemos acceder a un pulsioxímetro, que es un aparatico que mide el nivel de oxigenación en los tejidos, la saturación, podamos disponer de este elemento como parte del botiquín de la casa, ¿cierto? Debemos monitorear eso, ya que una saturación menor a 90% también es un signo de alerta para que avisemos inmediatamente a nuestra EPS o acudamos a los servicios de urgencias. Pero en general la sintomatología de las variantes se mantiene común por el momento. Doc, ¿podríamos mencionar alguna diferencia puntual entre cada una de las variantes? Claro que sí. Digamos que ahorita las variantes más renombradas son la del Reino Unido. Vimos que Inglaterra empezó a reportar a partir de diciembre la aparición de esta variante. Haciendo estudios, descubrieron que había aparecido probablemente desde septiembre del año pasado. Esta variante tiene una mayor tasa de transmisión, se transmite con mayor facilidad. Las mutaciones que tiene permite que la cubierta del virus, la proteína de espiga, tenga unos cambios que haga que se adhiera más fácilmente y digamos que infecte más fácilmente. Entonces, se ha visto una mayor carga viral en los pacientes que tienen infección por esta variante lo mismo, digamos, que sucede con las otras dos más renombradas, que son la de Sudáfrica y la brasilera. La de Sudáfrica, en especial, que está causando ahorita el 90% de los casos locales allá, tiene un cambio que hace que se camufle y que eventualmente pueda escapar ante la memoria inmunológica o las defensas o anticuerpos que ya tuviésemos ante una infección anterior por otra variante de de SARS-CoV-2, perdón. La variante brasilera está en estudio todavía, digamos que es reciente su aparición, pero también tiene una mayor proporción de transmisión y también se está haciendo los estudios para ver si pudiese escapar de la respuesta de anticuerpos normal que tendríamos después de una primera infección. Doc, te quería preguntar, ¿es cierto que alguna de estas variantes ya se encuentra en el país? Así es, doctora Laura. Ya se detectó la presencia de la variante brasilera. Tuvimos 2 casos el pasado 31 de enero en la ciudad de Leticia. El Instituto Nacional de Salud hizo el respectivo comunicado. Son casos pues que vienen por la cercanía con Tabatinga y con el Brasil.
Un caso que fue leve, se manejó en casa y tuvo una evolución favorable. El otro caso sí requirió manejo intrahospitalario y digamos que esos son los dos que se han documentado. La cepa de Reino Unido hasta el momento no se ha encontrado. El Instituto Nacional de Salud se encuentra monitoreando y hace semanalmente toma una muestra de los casos positivos y los lleva a sus laboratorios de genómica para estudiarlos y estar pendientes de nuevas posibles variantes. Entonces, esa no se ha detectado ni la de Sudáfrica. Sin embargo, es importante que entendamos que esto es algo natural en la historia de los virus. Es absolutamente esperable que los virus vayan mutando. Eso es lo que sucede habitualmente. Entre más transmisión haya, más mutaciones hay y más variantes hay. Y de hecho, en Colombia se han detectado 20 linajes que estaban en circulación hasta el mes pasado, en enero. Y digamos que es algo absolutamente esperable. Es lo que habitualmente sucede. Mira, una pregunta muy frecuente de los pacientes, doctora, es pues esta cantidad de variantes, finalmente si la vacuna va a ser efectiva a pesar, digamos, de todas estas múltiples variantes que registra el virus. ¿Qué nos podrías hablar tú con respecto a la vacuna? Esta es una de las principales preocupaciones, sin duda, ¿no? Digamos que las variantes aparecen y desaparecen si son débiles, pero si son más fuertes, si hacen al virus más fuerte, van a persistir en el tiempo y como tienen una mayor proporción de transmisión, hace que pues se difunda más rápidamente. Entonces, están adelantando los estudios. Hasta el momento no hay evidencia para decir que la vacuna o las vacunas disponibles pierdan su efectividad ante estas nuevas variantes. Es importante que sepamos eso. Y principalmente se mantiene su efectividad para prevenir la presentación severa de los casos. Entendamos que de pronto la vacuna no protege a un 100% contra las infecciones leves, pero sí tiene una alta efectividad para prevenir casos severos y casos de mortalidad. Entonces, este es el motivo principal por el que debemos todos propender por la vacunación y hasta el momento se mantiene la efectividad de las vacunas. Sin embargo, pues están siendo objeto de estudio estas nuevas variantes y cuando salga nueva evidencia, pues nos estarán informando los medios pertinentes. De todos modos, recordemos, como tú lo dices, la importancia de vacunarnos, ¿no? Independientemente, seguimos en la campaña, pues, por vacunarnos, por actualizar datos. Bueno, vamos con una sección que le encanta a nuestros invitados. ¿Sabías qué? Bueno, Doc, mira, una universidad en Londres sostiene que la nueva cepa del Reino Unido es 50% más transmisible. Pues frente a este argumento, ¿tú qué piensas sobre los síntomas que podría desarrollar en el paciente este virus? ¿Cómo lo podríamos manejar y si cambiaría lo que a hoy conocemos sobre el COVID-19? Bueno, principalmente esta cepa o esta variante del Reino Unido sí tiene una mayor tasa de propagación. Digamos que se ha medido entre un 40 a un 70% más de las variantes habituales que venían circulando en el mundo. Esto facilita que al presentarse un mayor número de casos de infección, se asoció que de pronto tenía una presentación más grave o que podría haber mayor mortalidad. Sin embargo, este puede ser como un factor de confusión y puede obedecer a que como tenemos más casos de infectados, pues podemos tener también un mayor número de casos severos y un mayor número de casos de mortalidad. Sin embargo, es importante que tengamos un llamado a la tranquilidad por la siguiente razón, y es que para controlar una variante, a veces preguntan cómo controlamos esta variante o aquella. Para controlar una variante debemos controlar todas las variantes, porque esa es la historia natural de los virus y ellos van a estar cambiando continuamente. Entonces, las medidas estándar de prevención y de autocuidado se mantienen. Es muy importante que recordemos que debemos continuar con nuestro lavado de manos, con el uso frecuente, permanente, corrijo, del tapabocas, cubriendo adecuadamente boca y nariz,
Es importante señalar que a veces vemos personas con mascarillas quirúrgicas con la misma toda la semana o incluso más días y no debe hacerse así, ¿no? Estas mascarillas tienen una vida útil máximo de unas 6 horas y deberían cambiarse. Si estamos usando un tapabocas de tela, debemos cambiarlo una vez al día como mínimo. Entonces, estas medidas nos van a ayudar a prevenir, evitar estar en conglomerados, en lugares cerrados. Tenemos que procurar que tengamos siempre buena ventilación. Tenemos que atacar el mecanismo de propagación del virus, que es a través de microgotas y a través de aerosoles. Entonces, estas medidas van a ayudarnos a prevenir no una variante, sino todas las variantes, y eso es lo más importante y debemos persistir en ello, no podemos cansarnos. Yo sé que de pronto hemos recibido demasiada información, pero debemos mantenernos constantes porque no podemos bajar la guardia. Mientras vamos avanzando en el proceso de vacunación, se deben mantener esas medidas estrictas y es muy importante también que cuando detectemos un síntoma de sospecha, nos aislemos inmediatamente y reportemos nuestros contactos. Es muy importante rastrear toda la cadena de contactos porque es la única forma de cortar las cadenas de transmisión. Si no le avisamos a las personas con las que estamos en contacto que estamos enfermos o que fuimos un caso positivo, las personas van a seguir saliendo a la calle y se va a incrementar la propagación. Entonces, es un asunto de solidaridad y de responsabilidad ciudadana. Tenemos que informar, tenemos que reportar, tenemos que avisarle a todos nuestros contactos cercanos y reportarlos a la EPS. Tú lo has dicho, Doc, no podemos bajar la guardia. Bueno, entonces nos vamos ahora con mitos y verdades. Bueno, te cuento, este es un espacio donde el público formula sus preguntas, hay muchísimas. Te cuento que te están felicitando, están contentos y fascinados con el tema. Mira, Doc, hay muchos interrogantes sobre la toma de las pruebas COVID en Famisanar. Nos preguntan que si podemos recordar los canales. Claro que sí. Tenemos una línea exclusiva, una línea telefónica de COVID, hay una línea en Bogotá y una línea a nivel nacional. Allí van a estar poniendo en el chat o en la parte inferior los números de teléfono. Cuando tengamos cualquier síntoma de sospecha o estemos en contacto con un caso positivo, podemos llamar inmediatamente a reportar para que la EPS haga el seguimiento correspondiente y les oriente en lo que hay que hacer. Tenemos también a través de nuestra página web www.famisanar.com.co formularios de reporte, tanto si consideramos que podemos ser un caso sospechoso de COVID, como si queremos reportar nuestros contactos, si queremos avisar que hay cierto número de personas que estuvieron en contacto con nosotros, podemos hacerlo a través de allí. Igualmente podemos acudir también a través de nuestra red de prestadores en los servicios de consulta externa, de urgencias, si tenemos la necesidad, y ellos harán el reporte respectivo para que hagamos el seguimiento correspondiente. Entonces, sí hay muchas herramientas a través de las cuales podemos informar y que debemos estar aprovechando, y adicionalmente podemos aprovechar esa oportunidad también para actualizar nuestros datos, ya que esto nos facilita poder hacer el seguimiento de los casos y también tener la base de datos actualizada para el tema de vacunación que se está organizando en este momento a nivel del país. Así es, Doc. Mira, muchas mamás nos preguntan que si la cepa del Reino Unido podría afectar más a los niños y en qué forma. Sí, esta fue un patrón que se estudió en Reino Unido. Sí se presentó un mayor número de casos en pacientes jóvenes, pero digamos que hasta con la evidencia que tenemos disponible hasta el momento, no es como tal porque se una más a personas de corta edad, sino por el patrón de los colegios, de las universidades y la interacción social que fue mayor en ese rango de edad. Por esa razón, Reino Unido decidió cerrar nuevamente, volver a medidas de aislamiento general, pero por ahora no quiere decir que, digamos, fácilmente infecte más a un grupo etario que a otro, sino fue más por las interacciones sociales y como fácilmente se transmite, entonces sí hubo un mayor número de casos en este grupo de edad, pero hasta ahora no hay evidencia para que digamos que el virus
tenga preferencia por este grupo de edad. Correcto. Mira, te preguntan, doctora, ¿yo podría identificar desde casa que tengo alguna de estas cepas nuevas o sería solo con un examen especializado? Solamente con un examen especializado. La prueba estándar, la PCR, sí puede tener algunas variaciones, pero digamos que esto lo miran al interior del laboratorio, no sale como tal en el reporte, que habitualmente vemos que sale negativo o positivo. Para poder detectar que sea una variante de estas, tiene que hacerse un estudio de genómica. El país en este momento tiene 5 laboratorios que están haciendo esa tarea y el instituto anunció la semana pasada que están trabajando para implementar muchos más laboratorios y poder tener una mayor capacidad para hacer estos exámenes especiales, este mapeo especial y determinar este tipo de variantes. Pero digamos que, como les mencionaba hace un rato, de las muestras positivas que van saliendo cada semana, ellos toman una muestra de casos, un grupo de esas muestras, y les hacen este mapeo genómico para mirar si hay aparición de nuevas variantes. Pero con el examen estándar no podríamos saberlo. Correcto. Doctora Ana María, usted mencionó el tema del ciclo del uso del tapabocas. En el caso de los tapabocas de tela, ¿es cierto que no protegen? Se han adelantado varios estudios para mirar la efectividad de los tapabocas. Todos tienen como un porcentaje, digamos que no existe el tapabocas perfecto que proteja 100%. Digamos que el que tiene una mayor eficiencia es el que conocemos como N95, que protege entre el 95 al 96% que usan los trabajadores de la salud. Sin embargo, pues los tapabocas de tela han evidenciado una protección superior al 60% incluso cuando tienen 3 capas, deben tener 3 capas y deben tener una forma que cubra adecuadamente boca y nariz. Hay algunos que fácilmente se caen de la nariz y entonces no nos van a proteger adecuadamente. Entonces, no existe el tapabocas perfecto, pero por supuesto que tener esa barrera nos va a evitar tener contacto directo con gotas de cuando hablamos o cuando estamos cerca de otras personas. Entonces, sí debe usarse y especialmente lo que les mencionaba, el tapabocas de tela tiene la facilidad o la facultad de que podemos estar lavándolo diariamente, hacer un lavado con agua caliente, un planchado, y poder estar reemplazándolo frecuentemente y no quedarnos con el mismo tapabocas durante un periodo extenso de tiempo porque va a perder su capacidad de protección. Muchas personas también utilizan el desechable debajo del tapabocas de tela, ¿no, Doc? También, digamos que es una práctica que estamos viendo, puede hacerse, pero digamos que lo que les mencionaba de la vida útil de estos tapabocas es corta, ¿no? Entonces, tendríamos que estar haciendo un cambio frecuente de este insumo. Entonces, por ahora, digamos, con los organismos internacionales han recomendado que se puede usar el tapabocas de tela, mientras lo usemos adecuadamente, lo cambiemos diariamente, es una buena estrategia. Muy bien, Doc. Mira, también nos dicen, si yo vengo de países donde se originaron las variantes, ¿debo hacerme la prueba? Sí, idealmente, siempre que arribemos del extranjero, todos los pacientes deben reportarse con sus EPS o las personas para hacer un seguimiento durante 14 días. Digamos que idealmente deberían guardar ese aislamiento preventivo y hacerse la prueba. Hay algunos países donde exigen que se hagan la prueba antes del viaje. Colombia, digamos que da la facultad de, si ya traen la prueba, perfecto, si no la tienen, dan la oportunidad de hacérsela acá. Entonces, se pueden comunicar con Famisanar y los direccionarán a la toma de muestra correspondiente, claro que sí. Perfecto, Doc. Mira, muy preocupados por las nuevas cepas. ¿Es posible que sigan saliendo más después de las vacunas? Sí, por supuesto, esto es lo normal en los virus. Entonces, en la medida que el virus se mantiene en el tiempo, pasa de una persona a otra, van surgiendo nuevas variantes, se van acumulando mutaciones y van surgiendo variantes nuevas. Entonces, puede que no solamente persistan en el tiempo estas 3 más famosas de las que hemos hablado el día de hoy, sino que pueden surgir nuevas en el camino.
Eso digamos que es algo normal dentro de la biología de los virus y digamos que no debemos alarmarnos por eso. Como les mencionaba, de hecho, en Colombia circulan diferentes linajes que han sido mapeados por el Instituto Nacional de Salud y pues que están en monitoreo, pero pues que su comportamiento como tal no cambia de una forma significativa. Doc, mira, nos dicen que si es recomendable utilizar tapabocas N95 con estas nuevas variables. No, digamos que las medidas se mantienen porque el virus mantiene su mecanismo de transmisión, mantiene su estructura, su tamaño, digamos que los cambios que sufren las cubiertas son unos cambios muy nanométricos, un tamaño muy mínimo, entonces las medidas deben ser las mismas, ¿no? El N95 no nos va a proteger más de una variante que de otra, digamos que no, o sea, la efectividad del tapabocas y de todas las medidas se mantiene y sirve para todas las variantes de la misma forma. Ok. Doctora Ana María, una pregunta frente a las pruebas. Después de estar en contacto con un positivo, ¿a los cuántos días me debo tomar la prueba? Si no tenemos sintomatología, si tuvimos contacto con un positivo y no hay síntomas, me siento bien, idealmente deberíamos tomar la prueba al día 7. ¿Por qué razón? Porque es esperando a que si se llegó a presentar la infección, el virus se haya replicado y haya la carga viral suficiente para detectar. Pero si tenemos síntomas, cualquiera de ellos debe hacerse lo más pronto posible. Entonces, ante la presencia del primer síntoma, debe hacerse inmediatamente la prueba y si no tenemos síntomas podemos esperar hasta 7 días. Mira, Doc, nos piden que si podemos recordar los signos de alarma para asistir a urgencias. Claro que sí. Tenemos que estar monitoreando la temperatura en la mañana y en la noche, idealmente estar registrándola en una agendita o en una hoja de control. Si la temperatura es de 38 grados o más, que se define como fiebre por más de 2 días, es un signo que nos debe alertar. Podemos llamar a la línea de orientación COVID y allí nos orientarán sobre lo que debemos hacer, por ejemplo. Otro signo de alerta es la sensación de ahogo, de dificultad para respirar. Si tenemos dolor torácico, dolor en el pecho, dificultad para respirar, debemos solicitar una valoración médica. A veces en la orientación telefónica, de acuerdo a los síntomas que refieren, se define si puede ser una valoración médica en casa o si se prevé que se van a requerir exámenes adicionales, pues se direccionan a los servicios de urgencias donde podamos hacer estudios complementarios. Otros signos de alerta es dificultad, hundimiento en las costillas, aleteo nasal en los niños, que se les mueva la naricita, una respiración más rápida de lo habitual o que tengamos labios morados, dedos morados, cualquier síntoma o signo que nos indique que la respiración no está dentro de los parámetros normales. Doc, nos están preguntando la diferencia entre una vacuna y otra. Me imagino que entre marcas de laboratorios. Claro que sí. Bueno, digamos que dentro de las diferentes marcas hay diferencias en cuanto a si son monodosis, una dosis única, o las que requieren una dosis de refuerzo, la primera y la segunda dosis hacia el día 28. Digamos que hasta ahora el perfil de efectividad de todas las vacunas es muy similar. Las diferencias son más de pronto de sus características físicas y la logística que requieren. Unas requieren ultracongelación a menos 70 grados centígrados, otras sí requieren solamente la refrigeración, que no es una temperatura tan extrema, pero en cuanto a la efectividad han mostrado un perfil muy similar. Digamos que las variaciones entre ellas no son tan severas o tan marcadas como para decir que debamos inclinarnos por una sola vacuna, no. La vacuna que tengamos disponible nos va a ayudar a prevenir las formas severas de la enfermedad y debemos vacunar a tanta gente como nos sea posible en el menor tiempo posible. Esa es la meta para poder llegar a controlar esta pandemia. Así es, Doc. Mira, doctora, ¿es posible que si me acaba de dar COVID hace menos de 2 meses, vuelva a darme de nuevo una de las variantes?
Es una posibilidad, digamos que lo que hemos visto es que la probabilidad es baja. Sin embargo, pues estas nuevas variantes, en la medida que cambien la cubierta del virus y permita que se camuflaran eventualmente ante nuestro sistema de defensas, nuestro sistema inmunológico, podría presentarse reinfecciones, pero lo que se ha visto es que la tasa de reinfecciones es muy baja. Entonces, la probabilidad es baja, sin embargo, sí puede llegar a pasar. Si llegamos a tener nueva sintomatología, igualmente pues debemos consultar a nuestro médico, llamar a la línea de orientación de COVID y allí evaluarán el riesgo y nos orientarán respecto a lo que debemos hacer. Perfecto, Doc. Mira, y para finalizar, nos preguntan si es verdad que las mujeres gestantes y los menores de 16 años no serán vacunados. Por el momento, como en estas poblaciones no hay evidencia de los efectos secundarios que pudiese tener la vacunación, se ha preferido no vacunarlos por ahora. Digamos que vamos a ir viendo en la medida que salga la evidencia las recomendaciones internacionales que nos dicen, pero pues digamos que vamos a ir en orden de prioridades por la población que tiene un mayor riesgo. Por eso digamos que el gobierno ha venido trabajando de la mano con las secretarías de salud, con las EPS, con las IPS para organizar este tema y han dado unos factores o unos órdenes de prioridad. Entonces vamos a ir por etapas, primero las poblaciones que tienen mayor riesgo y en la medida que vaya saliendo evidencia vamos a ver si se puede vacunar con tranquilidad a esta población gestante y menores de 16 años. Digamos que por ahora se mantiene una actitud de precaución ante estas poblaciones especiales y digamos que deben mantener sus medidas estándar de bioseguridad para prevenir los contagios. Doc, mira, siempre le pedimos a nuestros invitados que nos dejen con un mensaje para llevarnos de enseñanza. Bueno, yo creo que esta es una gran oportunidad para que como colombianos nos apersonemos de la responsabilidad que tenemos. Estamos saliendo de lo que muchos llamaron el segundo pico de la epidemia en Colombia. Están disminuyendo el número de casos en estos días y es la oportunidad de que mantengamos esos casos lo más bajito posible, ¿no? Digamos como en una meseta de casos y no llegar a un pico nuevamente que haga que nuestros servicios de salud colapsen y pues podamos llegar a una situación extrema en la que no podamos acceder a un servicio que requiramos. Entonces, es la oportunidad de aportar en esto y de prevenir o cortar esas cadenas de transmisión. Entonces, la responsabilidad es nuestra y la tarea no es tan difícil, ¿cierto? Digamos que son cosas que podemos hacer fácilmente todos, que debemos incorporarlas en nuestra vida diaria, hacerla parte como de nuestros nuevos hábitos y estar muy atentos a cualquier síntoma, aislarnos tempranamente. Esas medidas son las que nos van a permitir controlar la pandemia, así como la vacunación, tan pronto como esté disponible y nos informen nuestra cita, nuestro turno de vacunación, acudir porque va a ser la herramienta que nos va a permitir modificar el curso de lo que hemos estado viviendo durante los últimos meses en el mundo. Ay, doctora, me resta agradecerte infinitamente. Qué placer haberte tenido con nosotros en este espacio. Esperamos poder volver a invitarte. Muchísimas gracias y esperemos que todos podamos salir adelante en conjunto de este reto que hemos tenido. Así es. Recuerden que los invitamos a actualizar sus datos en el link que compartiremos en el chat. Nos vemos la próxima semana a la misma hora con otro tema de salud sobre COVID-19. Gracias. Chao, chao. Por sus historias, por cada una de sus metas logradas, por el cariño y el amor que nos dan. Es momento de que les demostremos nuestro agradecimiento.
Comienza la etapa 1 de la vacunación contra el COVID-19. Actualicemos los datos de nuestros adultos mayores de 80 años. www.famisanar.com.co